El webinar se centrará en la financiación para proyectos de I+D+I, lo que conocemos como Tax Equity, Tax Lease o mecenazgo tecnológico, y trataremos de dar todo tipo de detalles para empresas que ya lo conocen del pasado y lo han usado, y también para empresas que están en proceso, en una fase más incipiente, de conocer este mecanismo, que sin duda es un mecanismo que para toda empresa que sea intensiva en I+D+I es estupendo. Por establecer un poco una hoja de ruta, un orden del día, empezaremos un poco explicando el funcionamiento del Tax Equity. Posteriormente entraremos un poco más al detalle de cómo se estructuran estos proyectos, qué partes intervienen en este tipo de estructuras y cómo lo hacemos. Pasaremos posteriormente a resumir y a entrar en detalle de qué ventajas ofrece a las empresas intensivas en I+D+I el estructurar sus proyectos vía Tax Equity, para después ver las buenas prácticas. Es un mecanismo que lleva años ya en España, que está reconocido por agencia tributaria, por diversas consultas vinculantes, pero es muy importante hacerlo con arraigo a ley, hacerlo con respeto a todo lo que ha ido dictando la agencia tributaria y las diversas consultas vinculantes. Tenemos hoy la suerte, y saludaba anteriormente a Francisco Guillén, CEO de Plusvitec, que os contará su caso de éxito, estructuró su proyecto de Tax Equity con Eimint, y además de contaros cómo lo hacemos en Eimint, de diversos casos de éxito que pondremos encima de la mesa, también queríamos traer un caso de éxito en vivo, en persona, para que podáis conocerlo. Nos contará un poco sobre su proyecto, sobre su empresa y sobre cómo ha sido su proceso de estructuración con Eimint, que creo que sin duda valdrá mucho. Al final, el que lo contemos está muy bien, pero el ver una empresa parecida, una empresa análoga a las empresas que podéis estar invitadas aquí, siempre hace mucho. En última instancia, dejaremos un breve espacio de dudas y preguntas. La manera de funcionar será poder escribirlas por el chat y yo las iré leyendo en vivo y en directo para poder responder a cualquier tipo de duda. Si alguna duda surgiese a posteriori, que os pasaremos la presentación, o directamente alguna persona prefiere hacer la pregunta en privado, tendréis mis coordenadas después para llamarme por teléfono, para ponerme un correo y para solventar cualquier tipo de duda que pueda ir surgiendo. Si os parece, comenzamos. Hay muchas empresas que sí que son nuevas, es decir, no son clientes de Eimint, no han tenido trato anterior con Eimint, por lo que inicialmente nos gustaría presentar un poco qué es Eimint, qué hacemos en Eimint, desde cuándo lleva Eimint en el sector de la consultoría de I+D+I en España. En Eimint, básicamente, lo que hacemos es transformar políticas complejas en valor real. Básicamente, cogemos proyectos complejos de inteligencia artificial, de biotecnología y de diversas áreas y transformamos esa inversión que se hace en estos proyectos de I+D+I en optimización fiscal, en consecución de ayudas tanto locales, nacionales como regionales que ayuden a la empresa a crecer, dando ese impulso que las empresas necesitan y permitiendo que las empresas se centren en su actividad, que al final es la investigación, el desarrollo y las mejoras, y no tener el foco puesto en la optimización fiscal, en la obtención de ayudas, que al final hace que las empresas pierdan un poco el foco. Actualmente estamos en 14 países, que básicamente es Europa, Estados Unidos y Canadá, unos 1.600 empleados, y justo este año tenemos la suerte de celebrar 40 años en el sector del I+D+I. Actualmente con una facturación de unos 200 millones de euros. ¿Qué servicios tenemos en Eimint? Eimint al final es una consultora de I+D+I, cubre todo el scope, toda la hoja de ruta de las empresas, desde el nacimiento de una empresa, de esa startup que se constituye, que hay 2 o 3 socios con un pequeño gasto, hasta grandes nacionales y empresas de IBEX 35. Básicamente, los servicios asociados a consultoría e innovación son las bonificaciones por personal investigador, ese personal técnico dedicado a I+D+I, que permite un ahorro mensual directo, las deducciones fiscales al I+D+I, esas empresas que generan una deducción y optimizan fiscalmente su modelo de impuestos sobre sociedades, Tax Equity, que es lo que nos concierne hoy, todo tipo de subvenciones públicas, que como comentaba anteriormente, parte desde la escala local hasta la escala nacional, con todos los órganos concedentes, la compra pública de innovación y planes estratégicos. También ayudar a las empresas en esa hoja de ruta estratégica, esos business plan a 3 a 5 años, que permitirán que las empresas tengan un plan sobre la mesa que seguir y que aportará para seguir creciendo. ¿Cuál es el principal reto que existe en el mundo de la innovación y que muchos de los que estáis aquí conoceréis? Básicamente, nosotros lo resumimos en 4 grandes puntos. En primer lugar, la tensión de tesorería del riesgo financiero, es decir, hasta que un producto, un servicio sale al mercado hay una inversión muy importante, hay unos recursos propios destinados a estos proyectos muy importantes que muchas veces tensionan la caja y traen como consecuencia una necesidad de liquidez constante, que está muy asociado con el coste real de los proyectos de I+D+I. Y a día de hoy el dinero y el tiempo es muy importante en cuanto a la competencia. Ahora mismo el disponer de liquidez puede permitir acelerar los proyectos
y llegar a ese resultado, en caso de una farma, el llegar a ese fármaco, en caso de una tecnológica, el llegar a ese desarrollo a mercado que permita adelantar a la competencia. Algo muy, muy importante y que al final, sobre todo a los accionistas de las empresas le preocupa es obtener esa liquidez a cambio de ir cediendo la empresa. El ceder la empresa no es solo ceder acciones de la propia empresa, es ir perdiendo el control estratégico de la empresa y el que las decisiones no solo las tomen los fundadores de la empresa o los trabajadores de la empresa que están en el día a día, sino que intervenga un fondo, que intervenga un gran inversor que ha aportado a la empresa y que hay muchas veces que puede ir en línea lo que la empresa quiere con lo que los accionistas quieren, pero hay muchas veces que hay discordancias y por lo general suele suponer un problema en esa hoja de ruta, ese business plan que establecemos. Y otro de los problemas es la limitación de la financiación tradicional. A día de hoy sigue habiendo, por hablar de la más clara, de la que todos pensamos, la financiación bancaria es un recurso muy, muy bueno para que las empresas vayan creciendo, pero tiene unos tipos de intereses, tiene un riesgo. Hay muchas veces que pedimos una póliza a un banco, un préstamo a un banco y nos lo deniegan por el poco recorrido que tiene la empresa. Hay muchas veces que intentamos acceder también a ayudas, pero por los requisitos no podemos acceder. Requisitos como empresa en crisis, por el periodo medio de pago de proveedores. Hay muchos limitantes que hacen que las empresas de I+D+I tengan que destinar muchas horas a preocuparse en, oye, ¿cómo voy a captar capital suficiente? ¿Cómo voy a mantener el control estratégico de la empresa? ¿Y cómo voy a financiar mi innovación? Ahí es donde nosotros somos especialistas. En cuanto a Tax Equity, para las nuevas incorporaciones, algunos ya los conoceréis, para las nuevas incorporaciones, explicar de manera muy, muy rápida qué es el Tax Equity. El Tax Equity es un mecanismo que al final permite financiar los proyectos a las empresas de I+D+I sin endeudarse ni ceder capital. Es decir, no perdemos ese control estratégico. Lo estructuramos a través de una agrupación de interés económico, que es la figura que estaría en el medio, el vehículo que hace que se canalice esta operación. Y además tenemos una tercera pata que luego entraremos en detalle, que es un inversor que al final va a financiar los proyectos, una agrupación de interés económico que va a centralizar la operación y un desarrollador o una empresa intensiva en I+D+I que al final lo que va a hacer es hacer sus proyectos y tratar de llevar sus proyectos a buen puerto lo antes posible. Es un mecanismo que está consolidado y regulado, la ley de agrupaciones de interés económico, diversas consultas vinculantes, la ley de impuestos sobre sociedades y además no solo recoge los proyectos de I+D, la investigación y el desarrollo, también recoge esa I pequeñita que siempre encontramos, que es la innovación tecnológica. Algo muy, muy importante antes de comenzar y a nosotros nos gusta ser muy claros y concisos, ¿qué empresas pueden hacer uso o qué empresas deberían hacer uso de este mecanismo? Es algo muy importante porque es un mecanismo que no está hecho para todas las empresas. Es realmente interesante para las empresas que están en pérdidas o tienen un beneficio, un resultado ordinario antes de impuestos reducido o negativo en muchos de los casos, empresas que tienen crédito fiscal acumulado. ¿Qué quiere decir? Oye, tengo pérdidas acumuladas de años anteriores, años atrás generé una deducción fiscal que consigné en mi modelo 200, el impuesto sobre sociedades, pero todavía no tenía beneficio, por tanto no podía aplicar esas deducciones, que tengo 18 años para aplicarlas. Entonces ahora mismo tengo, digamos, deducciones y bases impositivas para aplicar cuando tenga beneficio, pero ahora mismo lo que necesito es liquidez para poder seguir llegando a buen puerto. Que nos encontramos muchas veces que hay empresas que consignan la deducción, que tienen pérdidas acumuladas para poder aplicar, pero que no llegan a buen puerto, no tienen liquidez suficiente para seguir haciendo el proyecto y hay muchas veces que directamente cierran la empresa y si hubiesen tenido esa liquidez, habrían tenido la posibilidad de poder seguir adelante. Y en tercer lugar, las empresas, como comentaba un poco alineado con las empresas en pérdidas, es empresas con necesidad inmediata de liquidez. Hay muchas empresas que están dando buen resultado, pero realmente lo que necesitan es tener liquidez lo antes posible para poder reinvertirlo en sus proyectos de I+D+I o directamente porque van a iniciar un proceso de expansión internacional que tiene un coste muy, muy alto y necesitan tener esa liquidez para dar el siguiente paso, para seguir el siguiente escalón en el crecimiento de la empresa como tal. Una de las grandes alternativas que surge frente al Tax Equity, digamos que el Tax Equity sería la monetización privada, es la monetización pública. La monetización pública, al final, es un incentivo recogido en la ley de impuestos sobre sociedades que básicamente dice estoy en pérdidas o tengo un resultado muy pequeñito, genera una deducción interesante, puedo consignarla y guardármela para aplicarla durante los próximos 18 años o lo que puedo hacer es, agencia tributaria, yo lo que necesito es liquidez, quiero que me ingreséis en mi cuenta la cantidad correspondiente. La monetización pública es un incentivo muy, muy apreciado en el mundo del I+D+I, pero que lleva consigo unos requisitos, digamos, que son muy, muy certeros. El primero de los requisitos es una rebaja de la deducción que tenemos del 20%. A mí me gusta llamarlo peaje. Es de la deducción que has generado un 20%. Si solicitas la monetización, directamente se elimina. Además de luego unos requisitos como es el mantenimiento de plantilla,
la reinversión en proyectos de I+D+I y el momento en el que se ejecuta el derecho. ¿Cuál es el principal problema que nos encontramos? Que muchas de las empresas a día de hoy, y con el entorno tan cambiante que tenemos y el entorno tan dinámico que hay, no saben si van a poder mantener la plantilla durante los próximos 3 años, no saben si la reinversión en I+D+I la van a poder realizar o no. ¿Por qué? Porque lo mismo estoy desarrollando un fármaco que tengo en mi hoja de ruta que en 3 años lo voy a tener, pero el año que viene llego al puerto, doy con el fármaco y al final lo que quiero es empezar a comercializarlo. Es decir, ya he dado con mi fármaco, no quiero seguir haciendo I+D+I, lo que quiero es comercializar mi fármaco y empezar a obtener ingresos comerciales. Entonces, es algo que genera mucha incertidumbre en las empresas y que hay muchas veces que no nos lanzamos a la notificación pública por estos requisitos que establece la agencia tributaria. Por ello, el Tax Equity cobra cada vez más importancia. Si vais viendo todos estos argumentos, al final nos llegan a que el Tax Equity responde todos estos problemas, todas estas inquietudes que comentamos, se resuelven a través del Tax Equity. Como comentamos antes, ¿qué es el Tax Equity? ¿Quién interviene en el Tax Equity? En el Tax Equity hay 3 grandes patas. Una es el investigador, empresa intensiva en I+D+I, promotor de I+D, podéis escuchar mucho el nombre, que al final es una empresa, tiene su proyecto de I+D+I, está ejecutando un gasto y tiene una necesidad de liquidez o quiere obtener liquidez para seguir reinvirtiendo en cualquiera de los asuntos que él considere. Puede ser una reinversión en marketing, puede ser una reinversión para una expansión internacional o directamente para sus proyectos de I+D+I. ¿Qué hace el investigador en este caso? Una cesión temporal de las novedades del proyecto. Esto es muy importante recalcarlo porque a nivel de requisitos formales en España, para poder aplicar una deducción, tienes que ser titular jurídico del proyecto Los Nuevos Conocimientos. Para que el inversor que financiará esta operación pueda aplicarse la deducción y optimizar fiscalmente su impuesto, ha de disponer de manera temporal de esos nuevos conocimientos del proyecto. Además, el investigador lo que hará es emitir una factura a la agrupación de interés económico por el valor total del gasto ejecutado. Es muy importante recalcar esta parte, es decir, el gasto de personal fungible, inventariable que yo he tenido en mi empresa para el proyecto, lo facturaré a la IE antes de que termine el año. En segundo lugar, tenemos la agrupación de interés económico. Para que nos entendamos, funciona un poco a nivel UTE y es el vehículo a través del cual canalizamos el crédito fiscal que surge, que tiene origen en el desarrollador o en el investigador, para que llegue al inversor. ¿Por qué se usa una agrupación de interés económico? La respuesta es muy fácil y directa. Una de las características que tiene la agrupación de interés económico es el régimen de transparencia contable y fiscal. ¿Qué quiere decir? Que los beneficios y pérdidas que tiene esta agrupación de interés económico es directamente de sus partícipes. En este caso, no es socios, no hay un accionariado, sino que hay participaciones, hay partícipes. ¿Quién es el partícipe de esta agrupación de interés económico? El inversor. El inversor es una empresa que puede ser de la actividad que sea, no tenemos una limitación en cuanto a actividades, que tiene un beneficio muy alto, ya podríamos poner como ejemplo una empresa comercializadora con un ingreso muy alto, que no tiene deducciones y que, por tanto, llega a final de año, tiene su tipo impositivo del 25% y esa es la cuota que debe ingresar en Hacienda. Con el Tax Equity, ¿qué les ofrecemos? Que esos impuestos que iban a pagar, ellos puedan seleccionar a dónde van. Es decir, oye, parte de los impuestos que yo iba a pagar si me inviertes en Tax Equity los voy a destinar a un proyecto, por poner un ejemplo, sobre el cáncer, sobre asuntos oncológicos. Entonces, lo que hacemos es que el inversor pone el capital a la agrupación de interés económico, con ese capital se financiará el porcentaje que pactemos con el desarrollador para financiar el proyecto. ¿Qué obtendrá a cambio el inversor? Un retorno fiscal en forma de, deducción fiscal por I+D+I, porque al tratarse de un proyecto de I+D+I y emitir el desarrollador a la IE una factura, se genera una deducción. Si es I+D será el 42%, si es IT será el 12%. Y además una base imponible negativa, unas pérdidas. ¿Por qué? La agrupación de interés económico no tiene absolutamente nada que no sea esa factura. Entonces, se genera una pérdida y una deducción fiscal por I+D+I, que será lo que absorba el inversor a su propio balance y cuando llegue julio del año siguiente, consignará su deducción, consignará sus pérdidas o sus bases imponibles negativas absorbidas de la agrupación de interés económico y mejorará su liquidación del impuesto sobre sociedades. Los inversores no entran en estas estructuras solo por el retorno fiscal que obtienen, que es claro y que es asegurado porque al final va en torno al gasto ejecutado por el desarrollador, sino que también muchas empresas tienen requisitos de inversiones de alto impacto, impacto social, responsabilidad social corporativa, por tanto, también están cumpliendo con esas obligaciones, con ese compliance que tienen y hay muchas que directamente, por la buena causa de apoyar proyectos de alto impacto social, deciden entrar en este tipo de estructuras. Un poco a nivel tiempos, ¿cómo se estructuran los tiempos? ¿Cómo funcionan los tiempos?
Nosotros lo que hacemos durante los primeros meses del año es ir hablando con tanto clientes como empresas que no son clientes, desarrolladores, empresas intensivas en I+D+I, identificar esta necesidad de decir, no tengo beneficios, tengo créditos fiscales acumulados, tengo necesidades de liquidez, y lo que hacemos es analizar, en primer lugar, su proyecto. Lo que hacemos es un análisis técnico que al final nos dice si es innovación tecnológica, si es I+D, si el proyecto se realiza en espacio económico europeo. Hacemos que todos los requisitos formales y exigidos por la Ley de Impuestos sobre Sociedades se cumplan. Una vez que analizamos el proyecto y que vemos que es viable, lo que hacemos es firmar un mandato con la empresa intensiva en I+D+I. El mandato nos abre 2 vías como Eiming. En primer lugar, comenzar la búsqueda de inversores, un inversor que quiera financiar este proyecto, y en segundo lugar, comenzar la certificación ex ante. Todos los proyectos, como comentaremos posteriormente, aparte de tener informe motivo vinculante, se certifican 2 veces en certificadora acreditada por ENEA. Un certificado ex ante durante el año en curso y un certificado ex post una vez que termina el año, para asegurar que las actividades, que las tareas que se habían desarrollado en el proyecto efectivamente se hayan realizado y para ver que el gasto que nosotros hemos certificado y el gasto que hemos ofrecido al inversor realmente se haya ejecutado. En el mundo del I+D+I todos conoceremos que siempre hay un mínimo de desviación, donde dije que me iba a gastar 1 millón de euros, pues oye, finalmente puede que hayan sido 900.000 euros o puede ser que haya sido 1.100.000 euros porque hay una actividad del proyecto que, bueno, ha sido un cuello de botella y ha parado temporalmente los plazos. En cuanto a cuándo recibe el investigador los desembolsos pactados, se divide en 2 hitos. Un primer hito durante el año en curso, dependerá de cuándo tengamos el certificado ex ante y cuando tengamos inversor, pero normalmente durante el último trimestre del año ya recibe un primer desembolso y luego un segundo desembolso al año siguiente una vez que tengamos el certificado ex post. Una vez que se han hecho los 2 desembolsos, que tenemos las 2 certificaciones, la operación, la I se liquida y la operación, digamos, se da por finiquitada. ¿Qué ventajas ofrece, a modo un poco resumen de todo lo que comentamos anteriormente, para un desarrollador el poder entrar en una estructura de tax equity? En primer lugar, hay un claro impacto en la estructura financiera, es decir, vamos a tener un ingreso con el que no contábamos, vamos a poder disponer de liquidez, de capital para seguir reinvirtiendo en nuestros proyectos o en nuestra estructura empresarial, sin diluirnos y sin perder el control estratégico. Era un poco lo que comentábamos antes y hay muchas veces que nos vamos a la parte de financiar los proyectos, pero hay una parte muy importante en los proyectos y las empresas y es que la idea con la que nace el proyecto, la filosofía con la que nace la empresa se mantenga desde que la empresa nace durante todo el devenir de la empresa. Hay muchos momentos en los que se pierde el control estratégico, se pierde la misión y los valores de la empresa y al final los fundadores, el equipo que ha estado desde el principio, reciben un jarro de agua fría, muchas veces por pensar solo en el capital y en la financiación de los proyectos. Y además, como comentaba antes, es un factor acelerador para los proyectos, es decir, si yo dispongo de unos recursos propios para ir haciendo mi proyecto, que al final se ven acrecentados porque yo tengo más liquidez, podré acelerar y disminuir los plazos de ejecución del proyecto, podré contratar más personal que me permita llegar antes al final del proyecto y muchas veces también, además, lo combinamos con las bonificaciones al personal investigador y lo que hacemos es, oye, me permite contratar más gente, pero además entro en bonificaciones por personal investigador, tengo un ahorro mensual que al final también mejora mi caja y mejora mi cash flow. A grandes rasgos, digamos que es un acelerador para todas las empresas que tengan un proyecto de I+D+I realizándose o que va a realizar. Porque el tax equity, para que seamos conscientes, ha de realizarse en el año en curso que está el proyecto. Si tenemos en mente que vamos a hacer un proyecto al año siguiente, es muy importante que vayamos planificando cómo vamos a hacerlo, que preparemos el proyecto y que tengamos visibilidad suficiente para que lleguemos en plazo y forma a todos los hitos que hemos comentado anteriormente. Pasaremos de manera muy rápida por dos ejemplos de casos de éxito anonimizados que hemos tenido en la casa, que básicamente lo que queremos ilustrar es que es un mecanismo que no está hecho solo para startups y pequeñas empresas, sino que hay grandes empresas que también tienen este tipo de necesidades. Este primer caso es una empresa tecnológica que tuvimos en 2024 con un gasto anual de 15 millones de euros, por tanto, una gran empresa, que al final lo que tenía era necesidades de liquidez, estaban aplicando las bonificaciones de personal investigador, pero al final seguían consignando deducciones y tenían un crédito fiscal acumulado enorme que no sabían cuándo iban a poder aplicar. Por tanto, nos sentamos con ellos, hicimos la combinación de compatibilizar bonificaciones por personal investigador y trabajar el tax equity. El retorno obtenido fue de 2,7 millones en el año. En este caso se financió un 18% del proyecto por la volumetría del proyecto y les permitió acelerar mucho el proyecto. A día de hoy están en una fase muy, muy buena, están ya casi en mercado y fue excesivamente buena esta operación.
En segundo lugar, por poner un ejemplo un poco más pequeñito, una empresa en 2023 con un gasto de unos 300.000 euros solicitó y obtuvo un Neotec, que ese Neotec ya lo había acabado para financiar el plan de empresa. No pudo acceder a ayudas nacionales y regionales porque no entró en tiempo y plazo y porque algunas no se las llegaron a conceder y, por tanto, se plantearon el tax equity. Lo que hicimos fue lo mismo, bonificaciones por persona investigador y estructurar su proyecto para que un 34,5% de su proyecto lo tuviesen subvencionado de manera privada y tuviesen esa liquidez para seguir creciendo. Esto fue una empresa que en 2023 tenía un proyecto. El crecer de esta manera le permitió, a día de hoy creo que están desarrollando en paralelo 3 proyectos y en esa época tenía unos 10 trabajadores, ahora creo que son ya 17. Algo muy importante, como comentaba al principio, no es solo el mecanismo está avalado, el mecanismo está regulado por diversas consultas vinculantes, está aprobado por la agencia tributaria, pero la manera en que se estructura, la manera en que los estructuradores como Emin realizan estas operaciones es muy, muy importante. Como todo, hay que llevarlo y tratarlo de una manera muy respetuosa, con arraigo a la ley, y hacerlo de una manera muy, muy ordenada, que es algo que desde Emin estamos muy concienciados y que al final hemos puesto en práctica desde hace 4 o 5 años que nosotros empezamos a estructurar operaciones de tax equity. ¿Cuáles son las garantías que nosotros año tras año ofrecemos tanto al desarrollador como al inversor, como a la agrupación de interés económico, y que vamos adaptando a todas las conversaciones y a todo el dinamismo que hay con la agencia tributaria y con el Ministerio de Ciencia e Innovación? En primer lugar, una póliza de seguros AAA. La póliza de seguros básicamente lo que cubre es si hay algún tipo de contingencia fiscal, si hay una inspección, el cubrir los gastos jurídicos que puede tener la inspección y cubrir alguna contingencia fiscal que pueda ocurrir. En segundo lugar, por lo que habéis ido escuchando, en IMI nos gusta decir que somos líderes en cuanto a tax equity a nivel nacional, pero también nos gusta que un tercero de peso y relevancia acredite que nuestras operaciones se llevan de buena manera. Por tanto, siempre de manera individualizada, cada una de nuestras operaciones, cada una de nuestras AIEs cuenta con una legal opinion por parte de EY. Además, hablamos antes de los 40 años que cumplimos en IMI en este año. Tenemos un equipo con alta experiencia que lleva muchos años en el sector y además muy especializado. Para cada proyecto tenemos un especialista. Para los proyectos que son, por ejemplo, el sector farma, tenemos una persona con estudios y mucha experiencia en el sector farma. Para proyectos tecnológicos tenemos ingenieros con alta experiencia. Es decir, tenemos un abanico de personal técnico que puede abarcar todos los proyectos y que tiene un alto grado de experiencia en este tipo de proyectos a nivel técnico. El margen de la operación al 0% es algo que ha estado muy en el ojo de huracán hace años. Hace años los proyectos se estructuraban con cierto margen comercial, con medido, aunque hubo márgenes comerciales muy altos. La directiva de agencia tributaria para próximos años es que no haya margen comercial. Por tanto, nosotros, de esas conversaciones con la agencia tributaria, hemos establecido el que no exista margen comercial. Un peritaje económico, que al uso sería una auditoría. Con esto lo que conseguimos es comprobar que el gasto esté bien contabilizado, contabilizar que no haya gastos duplicados, porque hay muchas veces que las empresas no tienen bien contabilizadas las operaciones o los gastos. Nosotros nos encargamos de ayudar a las empresas también a poder revisar esa contabilidad, poder ayudarles y que todo esté perfectamente estructurado, perfectamente contabilizado. Esa doble certificación en certificadora acreditada por NAC que comentábamos antes es ex ante y es ex post, y la obtención posteriormente de su consecuente informe motivo vinculante, que al final lo que corroborar será la calificación del proyecto, si más D o si T, y ahí no podrá moverlo nadie. Y uno de los temas muy importantes también es la estructuración en península. ¿Por qué hablamos siempre de estructuración en península? Porque en España hay diferentes regímenes fiscales más favorables, como podría ser Canarias, como podría ser haciendas forales, pero es muy importante que si el desarrollador está en territorio común y se acoge a normativa de territorio común y el inversor está en territorio común, no nos llevemos la agrupación de interés económico a otros regímenes que al final sean más favorables y, por tanto, se os está teniendo una ventaja porque ahí incurrimos en un riesgo fiscal bastante importante y es una de las prácticas que hemos detectado en el mercado y que a nosotros nos gusta destacar. Evidentemente, a todos nos gustaría irnos a hacer proyectos a Canarias, donde la deducción fiscal por I+ es desde el 75%, pero si la empresa está domiciliada en Madrid, deberemos acogernos a normativa común y la agrupación de interés económico deberá estar ubicada en territorio común. Fenomenal. Me gustaría dar paso ahora a Francisco Guillén. Francisco Guillén es director general de Plusbitec. Es una gran empresa que está ubicada en Andalucía. Nosotros empezamos a trabajar con ellos ahora me corregirá Fran, hace unos 2 o 3 años. Y sí que nos congratula tener hoy a Fran aquí para que nos pueda contar un poco cómo fue su estructuración del proyecto, a qué se dedica Plusbitec también para que, oye, incluso encontremos sinergias entre las empresas que estáis inscritas
y podamos avanzar. En ese sentido, Fran, ya que te tengo por aquí, no sé si me escuchas, ¿estás por aquí, por confirmar? Sí, estoy por aquí, Antonio. ¿Qué tal? Muy buenos días o a quien esté por otros sitios, pues a la hora que sea. Encantado de participar en este webinar. Fenomenal, Fran. Pues si te parece, si puedes contarnos, sin entrar en detalles, obviamente, pero contarnos un poco qué es Plusvitec, qué está haciendo Plusvitec, a dónde vais, un poco que conozcan la empresa, que conozcan el proyecto en el que estáis embarcados ahora mismo. Fantástico. Bueno, me presento brevemente, si os parece. Yo soy Fran Guillén, soy General Manager de Plusvitec, es una empresa sevillana. Nosotros, bueno, pues empezamos con la investigación del cáncer hace ya bastantes años. Yo me uní, de hecho, hace unos 8 años y medio. Y, bueno, pues la empresa pues se fundó como un spin-off del Servicio Andaluz de Salud para, como decía, investigar un tratamiento para el cáncer. Nosotros hemos estado desarrollando pues muchos años, casi ya pues se pierden la memoria, este fármaco nuevo, esta esperanza para los pacientes que no tienen pues otra alternativa, porque nos estamos enfocando incluso en los pacientes terminales, en particular comenzando con cáncer de pulmón, pero también pues con expectativas de poderlo ampliar a mama, linfoma y demás, ¿no? Porque tenemos resultados, la verdad, que muy potentes también en esos tipos de tumores. Y bueno, pues la empresa, como digo, es una spin-off del Servicio de Salud que ha ido creciendo, que ha ido desarrollando distintas patentes, distintos mecanismos para tratar el cáncer y no solamente tratarlo, también incluso en cuestiones de companion diagnóstico, combinaciones. Y bueno, pues ahora estamos en un momento bastante dulce, ¿no? Porque, como te comentaba el otro día, Antonio, pues estamos ya avanzando en etapa clínica. No tenemos todavía el fármaco lanzado al mercado, sabes que es una carrera muy larga y que requiere mucho dinero, parte importante de lo que has comentado. Y bueno, pues es verdad que bueno, este instrumento nos ha ayudado en el camino junto con muchos otros, porque ya sabéis que esto es muy difícil, los que nos estáis escuchando, que estéis en el mundo, no solamente oncología, sino en cualquier mundo biotech, pues una carrera muy larga y muy cara y con mucho riesgo, ¿no? Pero bueno, es verdad que merece la pena, por lo menos así lo pienso yo, y desde que me uní, primero como inversor, soy business angel también, y hace unos años ya de General Manager. ¿Qué problemas encontráis vosotros, Fran, por aterrizarlo un poco, qué problemas encontráis vosotros antes de empezar a estructurar vuestros proyectos vía Tax Equity en cuanto a encontrar financiación, en cuanto a cómo funcionaba la empresa? ¿Qué problemas os soléis encontrar? Es decir, el entrar a ayudas y que os las denegasen, necesidad de liquidez para poder seguir invirtiendo en los proyectos, ¿qué tipo de barreras te solías encontrar? Bueno, la verdad que de todas, ¿no? O sea, es decir, nosotros hemos intentado tocar todas las puertas posibles a vivir por haber y seguimos tocando, ojo, esto no ha terminado. Ya se ve la luz al final del túnel, pero, pero efectivamente es complicado. Por ejemplo, la inversión privada, ¿no? Obviamente, pues aquí en España, pues ya sabéis, ¿no? Hay quien dice que no es país para biotech, en fin, es opinable, pero como la película aquella, ¿no? Pues yo creo que es verdad que es complicado encontrar acompañantes inversores que pongan una cantidad sustancial, que es lo que hace falta en este tipo de proyectos, ¿no? Y es verdad que ya hay, gracias a Dios, algunos fondos, pero también es verdad que sus tesis de inversión son muy concretas y como no encajes, pues que ni siquiera pues, prácticamente te puedes sentar con ellos, ¿no? Pues hemos tocado también puertas a nivel internacional y tal, pero claro, te requieren cierto nivel de madurez y para llegar a ese nivel de madurez, pues sigue siendo pues, muchos millones para llegar. En fin, todo esto pues ha sido parte del camino. Nosotros hemos ido recogiendo inversores privados por el camino, también algunas ayudas, tuvimos ya retos, ¿no? del ministerio que nos ayudó en la parte más inicial del proyecto. Pero bueno, a fin de cuentas, efectivamente hemos tenido que llamar muchas puertas. Todas las que has dicho, yo creo que financiación también bancaria, NISAs, en fin, todo ese tipo de cuestiones. E incluso, pues también hemos conseguido recientemente una ayuda de la Comisión Europea. Fuimos varias veces a Bruselas por el tema del EIC y conseguimos esta subvención a fondo perdido de 2,5 millones, que es como el santo grial de la financiación de startups de alto impacto y de alto crecimiento posible. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que para llegar también a esos puntos hemos tenido que hacer muchas cosas para que incluso ellos nos valoraran y nos pudieran. Y al final, de hecho, lo hemos conseguido a través del CDTI, que tiene
pues, un acuerdo para el sello de excelencia, ¿no? En fin, es una carrera muy complicada y la verdad que esto del Tax Equity pues, nos sonaba raro al principio, extraño, incluso nos daba un poquito de canguelo, por decirlo así. Y bueno, pues no me adelanto más a las preguntas, pero bueno, al final pues nos decidimos hacerlo con vosotros, que nos dabais confianza. Nada, de hecho, te iba a preguntar un poco por eso. Yo creo que de unas grandes, no diré preocupaciones, pero unos grandes temas que tienen muchas empresas es, oye, ¿cuánto tiempo me va a quitar el meterme en una estructuración fiscal vía tax equity? Voy a tener que trabajar mucho, me va a quitar mucho tiempo, voy a tener que perder el foco de mi día a día. Entonces, también te iba a preguntar, Fran, un poco cómo has visto tú, que has estado muy metido en la relación directa con Emin, en esos días de trabajo, en esa recopilación de información, en esa justificación de los proyectos, porque al final, como hablabas antes, son 2 certificaciones, es solicitar el informe motivado vinculante, es una auditoría y un seguimiento de los proyectos constantemente, sentar a nuestros especialistas técnicos con vuestros especialistas médicos, en este caso, para ir dándole forma a la memoria. Entonces, ¿cómo habéis vivido ese trabajo del día a día con nosotros a nivel técnico? Bueno, pues la verdad que, hombre, siendo un proyecto complicado, porque en nuestro caso es un proyecto complicado con muchos partners, ¿no? Bueno, lo era, ¿no? Ya terminamos ese proyecto, pero lo era y tenía pues mucho que escribir, ¿no? Mucho papeleo, es decir, las memorias pues son complejas, son de alto nivel científico. Yo no soy científico, tengo que decir, bueno, soy ingeniero, pero no me dedico a esa parte en la compañía. Y bueno, pues mis compañeros pues sí que han tenido que trabajar arduo en toda la parte de justificación. Pero también tengo que decir que, bueno, no por halagar ni hacer la pelota ni nada, pero sí es verdad que la experiencia ha sido muy buena con Amy, ¿no? En particular, pues con Carmen, que no sé si nos está escuchando, pues desde aquí. No estoy por aquí, no estoy por aquí porque estará con otro proyecto seguramente. Vale. Pues ella pues ha sido nuestra persona a nivel más técnico y, bueno, pues tiene un conocimiento muy avanzado, ¿no? de lo que nosotros estábamos haciendo, que ya ella lo traía, ¿no? Es decir, ella ya conocía bastante el mundo biotech, incluso desarrollo fármaco, y por tanto, bueno, pues ha sido infinitamente, bueno, yo creo que hubiera sido imposible hacerlo por nuestra cuenta, la verdad. Entonces, el hacerlo con más vuestra compañía, que tenéis ya personas tan preparadas y tan específicas, yo creo que es una ventaja radical, ¿no? Y de hecho, pues bueno, todo ha sido súper suave, es decir, las justificaciones, todo lo que se ha tenido que entregar y revisar por todos los distintos revisores que ha ido muy smooth, ¿no? Que dicen los yankees, ¿no? O sea, no ha sido ninguna caos, ni hecatombe, ni prisa, ni historia, ¿no? Se ha hecho todo en tiempo, en forma, con vistos buenos sobre la marcha, ¿no? Porque es verdad que estaba todo muy bien estructurado. Y eso, como digo, nosotros ese conocimiento no lo teníamos, ni mucho menos, ¿no? Ni lo tenemos, te diría, todavía. Es decir, es algo que vosotros ya lo tenéis internamente porque lo habéis hecho muchas veces y encima con personas que, como Carmen, saben exactamente de nuestro sector y por tanto pues saben diferenciar qué es lo que hay que hacer o cómo hay que contarlo o cómo hay que explicarlo, porque muchas veces entiendo que no me ha pasado más veces porque esto no lo he hecho más veces, pero muchas veces el proyecto puede ser que esté bien hecho, que sea por supuesto I+D y todo eso, pero que a lo mejor la forma de lo que lo explicas o tal es tan enrevesada o tan complicada que puede ser que ni siquiera los propios revisores lo entiendan así, ¿no? Entonces, esto creo que es algo muy, muy crítico y que sinceramente nosotros no habíamos hecho este instrumento anteriormente porque no nos daba confianza ni el propio instrumento, ni la seguridad jurídica, ni por supuesto quien nos lo llevara. Y yo pues conocí, bueno, el equipo, ¿no? No solo yo, conocimos a varias personas que en particular estaban en biotech, que estaban en particular en el mundo nuestro, y que lo habían hecho con vosotros. Y la verdad que, pues, la experiencia misma que estoy contando yo aquí, pues me contaron ellos en persona. Por tanto, digo, oye, pues, ¿por qué no intentarlo? ¿Y por qué no hablar con ellos? Y la verdad que desde el primer contacto que fue contigo, Antonio, eh, pues bueno, no lo creímos y efectivamente así ha sido, ¿no? Ha funcionado y estamos muy contentos. Por terminar, Fran, una última pregunta, lo comentabas antes, pero por aterrizarlo un poco más a consecuencia de la estructuración vía tax equity que hicimos del proyecto, ¿qué impacto dirías que tuvo el poder estructurar el proyecto y el poder obtener esa liquidez que en caso de no haberlo estructurado vía tax equity hubieses monetizado la deducción, hubieses conseguido la deducción para aplicarla en años posteriores? ¿Qué impacto dirías que pudo tener tanto en el proyecto como en vosotros como empresa? Hombre, es difícil de decir lo que voy a decir porque
realmente es complicado saber qué pasaría si no hubiera pasado, ¿no? Es decir, imaginarse escenarios paralelos o mundos paralelos como en las películas siempre es complicado, pero pues yo te diría que fue justamente el puente que nos permitió saltar a donde estamos ahora, ¿no? Es decir, si no hubiéramos tenido ese extra de financiación, eh, pues difícilmente, salvo que hubiéramos conseguido algún otro agente, ¿no? Algún otro ayuda o algún otro inversor que no hubo, ¿vale? O sea, hubo, pero llegó más adelante, ¿no? Que por donde estamos ahora. Pues en ese tiempo, pues igual se hubiera puesto en riesgo la compañía o se hubiera parado, ¿no? O ralentizado de forma muy importante todo el desarrollo, ¿no? Que es algo que obviamente no queremos nosotros y bueno, entiendo que tampoco querrán los pacientes que están esperando, ¿no? Este tipo de tratamientos, ¿no? Que los proyectos de I+C y mucho menos de este sector de oncología se ralenticen, ¿no? Y bueno, esto es algo que lamentablemente vemos a menudo, ¿no? Yo hablo con muchísimos emprendedores por muchos motivos, estoy metido y la verdad que muchos de ellos pues están abocados al cierre o prácticamente dejando la empresa en stand-by porque efectivamente pues no le llegan, a lo mejor tienen hasta incluso subvenciones o inversiones ya prometidas y tal, pero porque no les llega a tiempo, pues tienen que cerrar o dejar todo en parada durante años y ya después pues a lo mejor hasta ha perdido el sentido, ¿no? Continuar, ¿no? En algunos casos, no en el nuestro, pero en otros sí. Entonces esto creo que es muy importante y creo que este instrumento, porque es bastante ágil, tengo que decir, es decir, tarda el dinero en llegar, pero al final es bastante ágil en el sentido de que lo puedes tomar por prácticamente como seguro, ¿no? Es decir, sabes con certidumbre cuándo va a llegar, sabes con certidumbre que si haces el proyecto, obviamente, porque si no lo haces no, pero si lo haces, cuándo va a llegarte el dinero, cómo van a ser los hitos de justificación, eso nosotros lo tenéis muy claro y muy estructurado también, ¿no? En la forma de trabajar, que eso nos ayuda muchísimo. Y eso creo que es algo crítico que lamentablemente otros instrumentos no son tan claros, ¿no? Incluso aunque tengas aprobado subvenciones muy importantes o inversiones de fondos y tal, eh, puedes suponer cuándo puede llegar, pero realmente no lo tienes tan claro y de hecho a veces se dilatan hasta años, ¿no? Incluso. Hace poco hablaba yo a modo anecdótico, hablaba yo con una gran empresa y hablando con ellos decía, oye, no pedís ningún tipo de subvención, no sois empresa en crisis, cumplís con todos los requisitos de la Directiva Europea de Subvenciones Públicas, ¿por qué no pedís subvenciones públicas? Y me decían que es que la justificación de las ayudas realmente para ellos era una pesadilla, porque dentro de la justificación de todas las ayudas te requiere tanta carga administrativa, tanta carga de todo el personal técnico que al final acaban perdiendo el foco por una subvención que financiaba el 25, el 30% del proyecto, que al final perdían el foco y que tenían que tener destinado mucho personal a la justificación de esas ayudas, que es algo que yo creo que en el Tax Equity es mucho más liviano, como tú comentabas, es mucho más ágil, es el trabajar en la certificación, el tener personal especializado que hace que todo sea mucho más ágil y que las certificaciones sean relativamente sencillas y no se ponga una carga para la empresa. Y lo que decíamos un poco antes, que la empresa pueda poner el foco en lo suyo, es decir, si en este caso PlusBitech su foco es la investigación oncológica, que su foco esté puesto en la investigación oncológica, no en obtener financiación, no en justificar ayudas, no estar en otros asuntos que no sea la propia investigación oncológica, que es el core de la empresa. Totalmente de acuerdo. A ver, nosotros sufrimos todavía en otros proyectos que tenemos, ¿no? No son de tax y tal, y lo hemos sufrido muchísimo antes. Pasa que, bueno, también es verdad que hay que tirar por donde hay que tirar, ¿no? Es decir, si aquí el dinero fuera, me voy a decir que sea gratis, ¿no? En Boston o en San Francisco, ¿no? O en otro sitio, ¿no? O en Basilea, pero si el dinero fluyera de otra manera, ¿no? Y fuera quizás más rápido de conseguir o con más cantidad, ¿no? Y tal, pues igual efectivamente podrías dedicarte solamente al laboratorio y solamente tal. No, aquí tenemos que ir pues, tirando de lo que hay, ¿no? Entre ellos, pues los instrumentos que vayan saliendo que te puedan ir apoyando en el valle este de la muerte, ¿no? Que es más largo de la cuenta en este mundo, ¿no? En el mundo biotech, que no es mi mundo, yo vengo de otros mundos, ¿no? Y son pues, las cosas mucho más rápidas, ¿no? El time to market mucho más rápido. Pero claro, aquí pues efectivamente tienes que ir tirando de distintas cosas, con lo cual al final acabas acostumbrando, ¿no? A justificar, a montar proyectos y tal, pero en particular es verdad que en Tax Equity, no sé si en general, ¿vale? En otros sitios, pero en particular con vosotros, la experiencia con Amy ha sido mucho más liviano porque efectivamente hemos tenido ese aporte
por vuestra parte, ¿no? Por esos técnicos que ya pues, lo han hecho muchas veces, que saben pues cómo montar, bueno, decir otra vez estructurar, pero no sé cómo organizar la información, ¿no? Cómo redactar, y eso ha acelerado mucho todo el trabajo de justificación, presentación de documentación, ¿vale? Todo eso ha sido mucho más liviano de lo que sinceramente en otros casos, ¿no? O en otros proyectos que hemos estado, ha sido, ¿no? Hemos tenido que hacer. Fenomenal. Pues muchas gracias, Fran. Luego dejaré tus coordenadas también por si hay empresas hoy del sector biotech. Además, sé que estás metido como comentabas antes, eres el director de Business Angels de Andalucía. Estás muy metido en el ecosistema. También dejaremos tu contacto para que, oye, empresas que quieran preguntaros sobre la estructuración de Tax Equity, que hayan visto algún tipo de sinergia o que directamente queráis conoceros. Nosotros es algo que fomentamos mucho en Emin y lo sabéis, que todos los clientes se vayan conociendo, que se generen sinergias, que surjan proyectos a largo plazo y que el ecosistema siga creciendo. Entonces, también dejaremos tus datos por si alguno de los invitados que están hoy en el webinar quisiera contactar contigo. Fantástico. Pues nada, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Fran. Fenomenal. Aprovechamos también la ocasión, además con la tipología de empresas que tenemos hoy, en Emin, como comentábamos anteriormente, no paramos de fomentar el nacimiento de nuevas empresas, el apoyar a las empresas en sus fases más incipientes. Todos los años hacemos una convocatoria que se llama Innove for Tomorrow, que básicamente es el ir conociendo proyectos de tanto de startups como de pymes que estén en esa fase incipiente, que estén empezando, que necesiten ayuda, no solo a nivel incentivos fiscales, sino a nivel planes estratégicos, a nivel ayudas, a nivel organización un poco de la hoja de ruta que va a tener la empresa. Y todos los años seleccionamos, tenemos más o menos unos 40, 50 participaciones al año, hacemos una fase final donde los proyectos se presentan presencialmente ante un jurado, un comité de alto standing. Dentro de ahí tenemos directores financieros, directores fiscales, directores de I+D de empresas de IBEX 35, que al final, salga bien o salga mal, siempre viene bien tener feedback de gente que tiene mucho recorrido en el sector. Y al final ofrecemos también, hay 3 ganadores. El primer finalista obtiene 6.000 euros y los servicios de Emin a nivel consultoría y +D+I gratis durante un año. Y el segundo y el tercer finalista obtienen los servicios de Emin en cuanto a innovación durante un año. Entonces, es algo muy interesante porque no solo es el premio económico disponer de los servicios de Emin de manera gratuita, es el jurado, es la participación de Emin en poder ayudar a muchas empresas a enfocar el proyecto, a reenfocar el proyecto, o empresas que están ya más maduras pero quieren entrar a un nuevo sector. El poder contar con ese feedback siempre ayuda. Os pasaremos luego esta invitación para todas las empresas que queráis participar. Es una invitación abierta. A nosotros nos encanta tener cuanto más candidatos mejor y, sobre todo, el ir descubriendo esas grandes empresas que lo mismo no están ahora mismo muy a la luz, y poder ponerla delante de directores de I+D+I de empresas de IBEX 35 que van a ayudar mucho a las empresas, aparte ya de lo que podamos ofrecer desde Emin. Y por mi parte sería todo. Si os parece, cualquier duda que haya la podéis escribir por aquí. Aprovechamos ahora que nos quedan unos 15 minutitos para responder preguntas que hayan podido surgir. Como os comentaba antes, si alguna pregunta se queda en el tintero, estamos totalmente abiertos vía telefónica, vía correo electrónico a poder resolverla. Si os parece, dejo de compartir para poder leer las preguntas. Perfecto. Vale. Damos un par de minutitos por si hay alguna duda, por si hay alguien que se lance, y en caso de que no haya dudas, si os parece, terminamos. Luego, como os comentaba, compartiremos la presentación, compartiremos las coordenadas tanto de Fran como mías para cualquier persona que tenga cualquier interés a nivel estructuración Tax Equity, cualquier duda a nivel cómo ha sido el proceso de Fran, o que directamente le interese su empresa y quiera saber más sobre el fármaco contra el cáncer que están desarrollando. Fenomenal. Pues yo creo que de momento no hay ninguna pregunta. Como os comentábamos, os enviamos vía correo electrónico toda la presentación para que podáis analizarla más tranquilamente. Puede ser que de ese análisis más tranquilo esta tarde puedan surgir dudas. Entonces, quedamos a vuestra disposición. Agradecer a Fran, agradecer a todos los que habéis estado presentes en este webinar. Esperamos que haya sido de especial utilidad y que, oye, los que hayáis descubierto la necesidad o que veáis que el Tax Equity os puede encajar, encantados de organizar una reunión, de analizar vuestro proyecto, analizar la viabilidad
y en caso de que sea viable, de poderos ayudar en seguir obteniendo liquidez, en seguir desarrollando vuestros proyectos de I+D+I, que es algo que a día de hoy se necesita mucho en España. Hace poco comentaba yo en un foro en Transfier en Málaga la necesidad de favorecer el tejido empresarial de I+D+I en España, que es algo que salía hace poco el informe de las inversiones en I+D+I y es algo que está mejorando, pero que todavía estamos lejos de los porcentajes de inversión que hay, por ejemplo, en Europa. Y a través de este tipo de mecanismos incentivamos mucho tanto que los inversores y grandes empresas inviertan en este tipo de proyectos como que los desarrolladores o promotores de I+D+I tengan ese empujón para que empiecen a hacer sus proyectos, continúen haciéndolos, oye, escalen sus proyectos, porque hay muchas veces que se hace un proyecto y luego es escalable a un nuevo hito. Fenomenal, pues muchísimas gracias a todos. Si os parece, terminamos aquí. Cualquier duda a vuestra disposición. Que tengáis buen día. Gracias, Fran.